decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Todos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Pueden tomar asiento. Y dice acá, comenzando en el versículo 13, ellos se encuentran en una área muy significativa que era Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo se conocía por sus dioses, se conocía por el lugar en donde en una peña, y aquí hay una foto, espero que la podamos mostrar, en una peña había varios nichos, imágenes y dioses en Cesarea de Filipo. Y se cree que este era precisamente el lugar en donde están platicando, están teniendo una conversación el Señor Jesús con sus discípulos. Y dice ahí en el versículo 13 que les hace una pregunta muy interesante. Están en Cesarea de Filipo y les pregunta a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos entonces le responden, versículo 14, le dicen, unos, comienzan a decir ellos, pues Señor Jesús, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, y otros dicen que tú eres Jeremías, y otros dicen que tú eres alguno de los profetas. Jesús estaba tratando, durante el tiempo que estaba precisamente en este lugar, está él hablando y él está, conocemos en los tiempos de Jesús que no es como en nuestros tiempos. En los tiempos de Jesús el cristianismo como que se conocía en ese entonces, que era realmente el judaísmo, no todo mundo lo practicaba. Estando en los lugares más alejados de Jerusalén, como en Cesarea de Filipo y lugares al norte, eran lugares en donde entre más uno se alejaba de Judea y de Jerusalén, eran lugares paganos, eran lugares en donde rechazaban toda autoridad o toda creencia en cuanto a lo que hablaba el Antiguo Testamento y la Torá, y muchos de ellos simplemente no creían en las Escrituras. Y entonces Jesús les hace una pregunta y les dice: ¿qué piensa la gente de Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Y algunos dicen, bueno, pues es un profeta solamente. Unos, pues es Juan, eres Juan. Y no había un consenso general, había muchos pensamientos y mucha gente que decía, pues algunos dicen que eres este o aquel. Y es una pregunta muy importante, porque el reconocer quién es Jesús, de ahí parte en donde nosotros estamos parados. De ahí parte en qué realmente nosotros creemos. ¿Quién crees que es Jesús? ¿Quién creemos que es Jesús? En este lugar en donde había dioses y adoración a muchas otras cosas más, Pedro, él es el que reconoce y hace esta confesión, la confesión de quién era Jesús. Pero ¿quién es Jesús? La Biblia nos habla acerca de quién es Jesús. Juan capítulo 3, versículo 16. Vamos a ir a algunos versículos. En Juan capítulo 3, versículo 16, recordamos
¿Quién es Jesús? Dice acá, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién es Jesús? Bueno, de acuerdo a la Biblia, Él es el Salvador, el Hijo unigénito de Dios. Dios no tuvo más hijos. No es que Dios tuvo a Jesús y Dios tuvo a Satanás. Esa es una mentira del diablo. Solamente fue Jesús. Él es el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? Vean a 1 Timoteo capítulo 2 en el versículo 5. ¿Quién cree la gente que es Jesús? ¿Quién creen quizás a nosotros mismos? ¿Quiénes creíamos que era Jesús? Él es, de acuerdo a 1 Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios. Cuando ellos estaban acá en Cesarea de Filipo, ellos no podían decir hay un solo Dios. Cuando ellos miraban a la gente de esta ciudad al norte, cerca ya de Dan, al norte de lo que es Israel, y veían todos estos dioses, no podían decir hay un solo Dios. Pero 1 Timoteo 2:5 dice hay un solo Dios. Y no solamente hay un solo Dios, sino hay un solo creador. Y después dice, y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo, hombre. Solamente hay un mediador, no tenemos otro mediador. No tenemos a alguien más a quien nosotros podamos decirle, por favor, intercede por nosotros. En el momento en que nosotros pudiéramos tener una creencia, quizás algunos que salieron del catolicismo y ponían una velita. ¿Y cuántos pusieron una velita a la Santa Providencia? Mañana ya es el cumpleaños, creo que el primero de cada mes, y ponían su velita. Y quizás al poner esa velita decíamos, pues ayúdame, Santa Providencia, para este mes, para que me vaya bien. Y era una manera de decirle a la Santa Providencia que intercediera por mí. Y dice la Biblia, no hay, solamente es Jesús. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Tú y yo estábamos apartados, pero es a través de Jesús que Él nos trajo cerca. 1 de Pedro 2:21, Jesús es nuestro ejemplo. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro mediador, Él es nuestro ejemplo. En 1 de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Qué difícil hubiera sido si Jesús no hubiera venido en forma de hombre. Qué difícil hubiera sido si Jesús hubiera venido en forma de ángel. Y entonces Él bajara e hiciera ciertos milagros, y luego se desapareciera y luego bajara otra vez, hiciera ciertos milagros, como cuando se aparece a Manoa y a los papás de Sansón, y se acuerdan cuando ellos ofrecen un altar, el ángel sube en ese fuego, y entonces de repente regresa ese ángel y dice, tienen que seguir mis pisadas. Diríamos, está muy difícil volar y subir y pararnos en el fuego y todo lo demás. Jesús fue completamente hombre. ¿Para qué? Para darnos ejemplo. Él fue tentado, Él vivió una vida normal como tú y como yo, pero sin pecado. Jesús es nuestro ejemplo. Apocalipsis 17:14, Jesús es Señor de señores, Rey de reyes. Apocalipsis 17:14. Dice ahí, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos
y fieles. De tal manera que nuestro Salvador Jesús es el Hijo de Dios, Él es Rey de Reyes, Él es el Salvador, Él es el Mesías, Él es el Cristo. Y ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Pedro, sin dudar, regresando a Mateo 16:16, Pedro sin dudar, dice ahí, dice Mateo capítulo 16, versículo 16. En el versículo 15 les dice, ok, ya sé qué es lo que piensa la gente, pero ahora quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Quién decís que soy yo? ¿Ustedes quién creen que soy yo? Y esto es algo muy interesante porque cuando al Señor Jesucristo lo es entregado y está a punto de ser crucificado, cuando le están ahí preguntando, le están diciendo, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Dinos si lo eres. ¿Eres tú quien ha propagado por toda esta ciudades y alrededor de casi todo el mundo que tú eres el Hijo de Dios? Dinos ciertamente si lo eres o no lo eres. Y él se mantenía callado. Pero en esta ocasión era una ocasión muy importante, tratando él con sus propios discípulos y haciéndoles esta pregunta muy importante: ¿quién decís que soy yo? Versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro responde sin dudar. Pedro responde como nosotros lo conocemos, aquel hombre impetuoso. Si había alguien que iba a responder a esas preguntas, era Pedro. Si era alguien que cuando el Señor Jesucristo decía, ¿quién se avienta? ¿Quién va por esto? ¿Quién hace esto? Pedro siempre, yo. Y a veces levantaba la mano y decía, ¿y ahora qué tengo que hacer? Y yo creo que ni siquiera sabía por qué estaba levantando la mano. Pero cuando fue tiempo de que el Señor Jesucristo dice, ¿ustedes quién creen que soy yo? Pedro responde, yo creo que tú eres, dice ahí versículo 16, el Cristo. El Cristo. La palabra Cristo y la palabra Mesías son palabras muy similares. Cuando Pedro responde, yo creo que tú eres el Cristo, esta palabra Cristo es la palabra griega Christos, que significa ungido. Corresponde a un término en donde significa algo muy importante: el ungido de Dios. Aquel a quien Dios ha designado y es el ungido de Dios. ¿Ungido para qué? Para salvar, para traer libertad, para traer salvación. Y es una palabra griega, Christos. Mesías es un término hebreo que también significa ungido. En la tradición judía, el Mesías es un futuro rey y el libertador del pueblo que iba a traer esa salvación. Entonces, cuando estamos hablando acerca de Cristo y estamos hablando acerca de Mesías, son palabras similares. Ambas nos están hablando que Él es el ungido, el Salvador, el que habría de venir, el Mesías. Y cuando en nuestra Biblia encontramos Jesucristo, estamos encontrando esa palabra de Jesús, el Mesías, o Jesús, el ungido. Y entonces Pedro dice y confiesa, y él dice, yo creo que tú eres el Cristo. Yo creo que tú eres el Mesías. Yo creo que tú eres el ungido, el que hemos estado esperando, en el cual se ha profetizado desde los tiempos hacia atrás, el cual nosotros hemos estado esperando esa libertad y salvación. Y Pedro estaba reconociendo eso, que él era el Mesías, quien es el Hijo de Dios. Vamos a ir a Mateo capítulo 27, versículo 54. La pregunta hacia nosotros es: ¿quién crees tú que es Jesús? Porque Jesús como hombre
solamente pues es Jesús. Dice aquí en Mateo 27:54, Mateo, no solamente tenemos este evangelio que nos declara ciertas verdades, Mateo 27:54, pero también Mateo toma el tiempo de escribir la historia de lo que está sucediendo mientras el Señor Jesucristo está muriendo y está siendo crucificado, y Él entonces está relatándonos la historia de lo que ha pasado. Y dice Mateo 27 que cuando el centurión vio todo lo que estaba pasando, dice, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. El centurión, uno de los que había prendido y guardado y quizás aún matado a Jesús, quien quizás fue alguno de los que puso esos clavos en sus manos, él declaró y él dijo, no hay duda, verdaderamente este era Hijo de Dios. ¿Por qué creemos que Jesús es Hijo de Dios? Bueno, una, creemos porque su palabra lo dice. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tal si, cómo poder decir? ¿Qué tal si no hubiera llegado su palabra a nuestras manos? ¿Sería Jesús aún el Hijo de Dios? No sé si me explico. Mateo, por el Espíritu Santo, escribe, Jesús es el Hijo de Dios. Pero ¿qué tal si no hubiéramos tenido Mateo? ¿Dejaría Jesús de ser Hijo de Dios? No, porque es algo que sucedió, es un hecho histórico en donde cuando Jesús es crucificado, hubo alguien que dijo, verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Juan capítulo 11, versículo 27. Juan capítulo 11, versículo 27. No solamente encontramos la declaración del centurión, pero encontramos la declaración de Marta, la hermana de Lázaro, haciendo esta declaración, haciendo esta confesión tan importante. Es una confesión importante que cada uno de nosotros, si no la creemos de todo corazón, debemos nosotros de tomarla, de creerla, de hacerla nuestra, esta declaración. Juan capítulo 11, versículo 27. Marta le dice al Señor Jesús, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Otra vez esta palabra Cristo, que es la palabra ungido. Yo creo que tú eres el ungido, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Jesús le está diciendo a Marta y a María, si tú creyeres verás la gloria de Dios. Y le dice les dice a ellas que no está muerto y que resucitará, y ellas diciendo, sí, sabemos que resucitará en el día postrero. Y Jesús diciéndoles a ellas, yo soy la resurrección y la vida, y aunque estuvieres muerto, si tú crees, vivirás. Y entonces Marta, ella confiesa y hace esta declaración, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Es una declaración muy importante que debemos de hacer. Lucas capítulo 4, no solamente Marta y el centurión, a Pedro, no solamente ellos, pero los demonios, aún ellos declararon esto. Lucas capítulo 4. Lucas 4 es otro de los evangelios. Es alguien que por providencia divina hemos nosotros hasta nuestros días adquirido una copia fiel de lo que sucedió hace 2000 años.
No sé si puedes o podemos darnos cuenta de la importancia de la historia escrita y ahora tenerla en nuestras manos. Y Lucas, evangelista, y ahora escribiendo esto, diciéndonos qué fue lo que los demonios dijeron. Lucas 4:41 dice: también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Sabían que él era el Cristo. Y entonces Jesús, regresando a Mateo capítulo 16, vamos a regresar a Mateo capítulo 16. Jesús está preguntando, está haciendo un consenso, qué piensa la gente, y unos responden una cosa, otros responden otra cosa. Jesús pregunta a ellos: ¿quiénes piensan ustedes que soy yo? Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí encontramos algo, que si realmente Jesús es el Cristo, entonces eso quiere decir que realmente que Jesús es el Hijo de Dios. Encontramos que realmente Él es el Salvador. Encontramos que realmente Él es el Mesías. Encontramos que realmente Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Encontramos que realmente Él es el mediador y que no hay otro mediador. Encontramos que realmente Él es quien nos ha dejado ejemplo. Encontramos que realmente Él es quien pagó por nuestros pecados. Encontramos que realmente Él es que sufrió y llevó sobre Él nuestros pecados, nuestras iniquidades. Todo lo que tú y yo jamás hemos hecho, Él lo llevó sobre Él. Encontramos que Él realmente nos puede dar vida eterna. Encontramos que Él es el Cordero. Encontramos que Él verdaderamente es el Hijo de Dios, y que Él fue a preparar lugar para nosotros, y que realmente Él nos está esperando, y que realmente Él nos puede dar vida eterna y salvación, y Él tiene ese poder. Si Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios, debemos nosotros creer que lo es. Pero si Él realmente no es el Hijo de Dios, entonces Él es un estafador. Y el estafador más grande que este mundo jamás ha conocido. ¿Sí me explico? Si Él dijo: yo soy el Hijo de Dios, y realmente no es el Hijo de Dios, Él es un estafador. Él es un mentiroso. Hemos sido engañados. Pero ¿sabes qué? Ve lo siguiente que dice acá. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. De tal manera que al Pedro hacer esta declaración y confesión, encontramos a una revelación divina de parte del Padre. Encontramos que la razón por la que Pedro puede decir tal cosa, decir tal declaración, decir tal confesión, es porque Jesús dice: ¿sabes qué, Pedro, Simón Pedro? Bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre. Es muy difícil que simplemente como ser humano tú puedas decir que yo soy el Cristo, le estaba diciendo Jesús. Es muy difícil que tú como ser humano simplemente digas que hay alguien en este mundo parado enfrente de ti que es el Hijo de Dios. Es muy difícil hacer tal declaración. Te pueden aún, si gente allá escucha que tú estás diciendo que yo soy hijo de Dios, estás atentando contra tu vida, estás diciendo algo que
que solamente la manera que tú puedes declarar esto es porque mi Padre lo ha revelado en ti. Y esa es la revelación divina de parte de Dios en nosotros. Dios quiere salvar a cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros creamos en Él. Y es a través de su Espíritu Santo que Él trae esta convicción de justicia, de verdad, de pecado. Pero dentro de esa verdad es cuando creo que en verdad Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces, si Jesús es el Hijo de Dios, creámosle a Él. Recordemos que Él nos está esperando en el cielo. Recordemos que Él no me ha salvado. Si Él no es el Hijo de Dios, Él es el más grande impostor. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Pero si Dios Padre me lo ha revelado, y yo creo que Él es el Hijo de Dios, y yo creo que Él es quien realmente Él dice que Él es, por causa de que Él lo dijo, por causa de las Escrituras, por causa de la historia que tenemos y que sabemos que Él es el Hijo de Dios. Entonces, si yo creo que Él es el Hijo de Dios, ¿no debería yo de seguirle con más fe? ¿No debería yo de obedecerle? ¿No debería yo de hacerle caso? ¿No debería yo de, si Él es realmente quien dice que Él es el Hijo de Dios, no debería yo de amarle más? ¿No debería yo de entregarme más a Él? ¿No debería yo de temer y de caminar una vida santa y lo más que yo pueda pegada a su palabra? Porque si realmente Jesús es el Hijo de Dios y realmente Él dice que Él es quien dice que Él es, no me queda más a mí que si yo he confesado, que si yo he declarado, que si yo le he pedido a Él que Él me salve, que si yo le he pedido a Él que Él more y viva en mi corazón, que si yo le he pedido salvación, entonces no me queda más que obedecerle, seguirle, a buscarle y decirle a Él: Señor, perdóname por todas aquellas ocasiones que no te quiero hacer caso, cuando yo sé que realmente eres el Hijo de Dios. Pedro hace esta declaración. Bienaventurado eres, le dice Jesús, Simón, hijo de Jonás. Versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y aquí entra Jesús como en un juego de palabras, porque muchos creen que aquí es donde Jesús instituye a Pedro como ¿quién? Como el primer papa. Amén. Sabemos que Pedro no fue el primer papa, pero sí encontramos que Jesús está hablando con Pedro, que Pedro ha declarado que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces, por esta gran declaración, estando ellos enfrente de todos estos dioses y parados muy cerca de este lugar, Jesús le dice: yo te digo que tú eres Pedro. ¿A poco no sabía Pedro que él era Pedro? Él era Simón Pedro. Y esta palabra Pedro es la palabra Petros, que significa como una piedra pequeña. Pero Jesús estaba haciendo, por causa de que Pedro significaba piedra, haciendo este juego de palabras y le está diciendo: mira, Pedro, yo te quiero decir que tú eres Pedro,
Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Acaso estaba diciendo Jesús que en Pedro la iglesia iba a iniciar y que sobre Pedro literalmente se iba a iniciar la iglesia? No. Cuando Jesús le dice, mira, tú eres Pedro, y luego le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ahora el Señor Jesucristo está usando una palabra que significa roca. Ya no le está diciendo Petros, que es piedra, sino Petra, que es roca. Y muy posiblemente apuntando a esta peña, diciendo, mira, esta peña es una piedra mucho más grande que Petros, piedra pequeña. Y Jesús diciendo, sobre esta verdad de la cual tú acabas de mencionar, sobre esto que yo soy el Cristo, sobre la verdad de que yo soy el Mesías, de que yo soy el ungido, de que yo soy el Hijo de Dios, sobre esta verdad la iglesia será edificada. Y luego dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sabes? Está dando acá, encontramos la promesa de la autoridad a la iglesia. Las puertas del Hades no vencerán a la iglesia. El poder de atar y desatar en la tierra. La autoridad y fortaleza, o la autoridad de la iglesia local. Y haciéndonos saber y ver que la iglesia, su fundación está en Jesús y está en el hecho de que Jesús realmente es el Hijo de Dios. Y si Jesús entonces es el Hijo de Dios, como individuo tengo una responsabilidad muy grande. Pero no solamente ahí, tenemos una responsabilidad muy grande como iglesia. Sí, como individuos debemos de, en la mañana estábamos hablando de ser pescadores de hombres. Y ser pescadores de hombres con propósito, no solamente decir, ay, alguien fue salvo, ni me di cuenta que le di un folleto. No, con propósito. Hablar a la gente de Cristo y yo sé que he confiado en Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, quien vino a salvarme y que ahora, Juan 14:1, ¿verdad? Y en adelante Él ha ido a preparar lugar y me está esperando y debo de llevar a quien más pueda conmigo personalmente. Pero ahora encontramos la responsabilidad de la iglesia, las puertas del Hades, que es el infierno, no prevalecerán. La responsabilidad de la iglesia es evitar cuanto más podamos que gente continúe yendo al infierno. Esa es nuestra responsabilidad como iglesia. Tenemos una responsabilidad individual, que cada uno de nosotros digamos, voy a hablarle a alguien de Cristo. Pero también tenemos esta responsabilidad como iglesia. Y sabes, eso nos debería de animar y alentar, porque el cristiano no trabaja solo. No es alguien que dice, bueno, le voy a hablar de Cristo y ya. No, le voy a hablar de Cristo, pero lo voy a invitar a que se una a mi iglesia, que sirvamos a Cristo en mi iglesia y que continuemos alcanzando al mundo con la iglesia. ¿Por qué? Porque las puertas del infierno no pueden prevalecer. ¿Por qué? Porque Jesús nos ha dado esa autoridad. Jesús nos ha dicho, hey, como iglesia y como ejército, nosotros podemos hacer o podemos llevar el evangelio como un ejército, orar y estar unidos y orar y hablar a la gente y alcanzar a la gente que está allá afuera. Porque sí,
la responsabilidad de la iglesia y el propósito de la iglesia no es tener actividades sociales, no es romper una piñata, no es sentarnos y jugar bingo, no es fiesta tras fiesta, sino es alcanzar a este mundo con el evangelio. Y lo que hagamos aquí será reflejado allá. Por eso dice: lo que atares acá se atará allá. Porque entre más influencia, entre más denuedo, entre más fuerza, entre más vayamos, veremos reflejado no solamente las almas que puedan ser salvas acá, sino las veremos allá en la eternidad. Y todo eso en una verdad muy importante: Jesús es el Cristo. Y hay que decidir, ¿será o no será? Si Él dice Él dice que quién es Él, pues voy a creerle. Si Él fue un mentiroso, que no lo es, pero si Él nos engañó, Él sería el más grande defraudador. Pudiera haber pasado que le dice a Pedro: wow, te lo reveló mi Padre que está en los cielos, se muere y hasta ahí se acabó. Pero dice 1 Corintios 15 y unos versículos ahí, dice, vamos a leerlo y con eso terminamos. 1 Corintios 15 dice ahí, versículo 14: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Pero adivina qué: Cristo resucitó. Y es lo que me comprueba que Jesús es quien dice que Él es. No es un defraudador, Él es el Cristo, Él es el Mesías. Y entonces, si Él es el Mesías, debemos de obedecerle, seguirle, amarle, hacer lo que Él me dice. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias